Para algunos este fue un año perdido, pero para nosotros sabemos que el Señor es el que tiene en su mano todos los tiempos, dice la Biblia, y las estaciones. Este ha sido un año de mucho provecho también en otras áreas. Hubo pérdidas, pero por otro lado el Señor también nos dio ganancias y bendiciones, así que no estés con el temor del 2021. Algunos he oído, pues, inclusive cristianos diciendo, si así fue el 2020, ¿cómo será el 2021? Pues el 2021 está en las manos de Dios ya, porque los tiempos y nuestra vida están en las manos del Señor, así que vamos a prepararnos, vamos a ser conscientes de que los tiempos son difíciles, pero que el Señor ha prometido darnos victoria en todos los tiempos de la vida. Así que ánimo, tenga la certeza, la seguridad que el Señor cumplirá muchas cosas y muchas promesas a la vida nuestra, a nuestra casa y en todas las demás áreas. Dios es fiel todavía. Y las promesas fieles de Dios, que los periódicos o las noticias por internet o escucharlas por televisión, para que no te pongas nervioso, sino que confíes cada día más en el Señor. Vaya más a las promesas de Dios. Bien, estamos leyendo el libro de Proverbios. Proverbios es un libro precioso y hoy toca meternos un poco en el capítulo número 10 de este libro. Ya en el capítulo 10, de pronto algunos han leído mucho el libro de Proverbios y piensan que es un libro escrito de corrido y sin bloques, pero sí es, el libro de Proverbios tiene divisiones. Y aquí comienza una, quiere decir que hasta el capítulo 9 hubo un bloque de Proverbios. Y aquí en el capítulo número 10 comienza otro bloque de Proverbios, también de autoría de Salomón. Pero si usted es minucioso lector, se dará cuenta que cambia un poquito el estilo de los proverbios. Entramos aquí en el capítulo 10 a otro estilo, a otra forma en que Salomón escribió los proverbios. Iba a decir Moisés, pero es Salomón escribió los proverbios. Hay otro estilo aquí que se llama paralelismo. Son dos ideas. Cada versículo tiene dos ideas. Cuando la una complementa a la otra, se llama paralelismo sinónimo. Cuando la segunda idea está como en contra de la primera, eso se llama paralelismo. El uno es sinónimo y el otro es el contrario de sinónimo, ¿no? No se complementan, sino que se contradicen. Y así hay, antitético se llama ese. Cuando la segunda idea del proverbio, le repito, cada versículo tiene dos ideas, dos frases, y a veces la una concuerda con la segunda, con la otra, y a veces la contradice, una se contradice con otra. Entonces el uno es paralelismo sinónimo y el otro es antitético. Y hay también otro paralelismo ahí en estos capítulos en adelante que se llama climático. No es del estado del tiempo, sino de clímax. Quiere decir que las ideas, la segunda lleva a una conclusión más fuerte de la primera, la refuerza, la lleva a un clímax. Hay otros proverbios en la Biblia, en otros libros, como en Habacuc, en donde el autor dice, por ejemplo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y él va como subiendo el tono, va subiéndole el tono a lo que dice, hasta que llega a la parte que dice, con todo esto, a pesar de todo esto, yo me gozaré en Jehová, me deleitaré en él. Jehová el Señor es el que hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Entonces ese es un proverbio, no está en el libro de Proverbios, sino en Habacuc, pero es climático porque va en ascenso, va subiéndole la temperatura, podemos decir, a la declaración que el autor quiere transmitir. Entonces eso lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 10 en adelante, que comienza otra serie de proverbios. Dice,
el versículo 1, los proverbios de Salomón, pero se refiere a otros proverbios con otro estilo en los proverbios. Y trata temas muy interesantes. Quiero que, sin entrar mucho de pronto en detalles, pues me conformaría con una lectura de cada versículo, pero si podemos ahondar en algunos, lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Lo primero que trata es, el versículo 1 es sobre los hijos. Muchos de los que están ahí tienen hijos. Los hijos a futuro. Los hijos a futuro. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre. Ya ve que hay alegría ahí en la primera frase. En la segunda hay tristeza. El hijo necio es tristeza de su madre. Hoy estamos tratando la sabiduría y otros estilos de vida. Ese es nuestro tema. El hijo sabio alegra al padre. El necio es tristeza de su madre. Tiene que ver con el hogar. Me gusta que Salomón despega pues en esta segunda parte de su libro de Proverbios con el hogar, con la casa, con la familia, con la alegría que pueden transmitir los hijos cuando son sabios. El hijo sabio versus el hijo necio. El hijo sabio alegra, el hijo necio a futuro causará tristeza. El versículo 2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Este es un proverbio antitético. No es sinónimo, sino antitético. Una idea se opone a la otra. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Qué tremenda sabiduría la que hay aquí en el libro de Proverbios, en este versículo. Tesoros de maldad quiere decir riquezas que se obtienen a través de la estafa, del robo, etc. Esto es aplicable a la persona individual, pero también porque habla de tesoros. Ya la palabra tesoros es bastante redundante, quiere decir mucha cantidad. Y eso se puede aplicar a naciones también, a gobiernos, etcétera. Sobre todo a gobiernos y a naciones. Hay naciones que históricamente han sido saqueadoras, ¿sí?, de otras naciones y han hecho tesoros a base de maldad. Y Dios no va a dejar, no se las va a pasar por alto a estas naciones. Algún día se las va a cobrar. Digamos, en la historia tenemos a España como una nación saqueadora que se enriqueció allá en la época de la conquista de los tesoros de la nueva tierra. Pero Dios no pasó por alto eso. España, hasta mediados del siglo pasado, fue que empezó otra vez a surgir después de varios años de decadencia y de pobreza. Dios no pasa por alto ningún saqueo. Dios no pasa por alto nada que se obtiene con falta de justicia, ¿sí? Hoy día todavía hay naciones saqueadoras de otras naciones. Y de pronto no les ha llegado su hora, pero les llegará su tiempo de rendirle cuentas a Dios y de que Dios haga justicia, porque nada que se obtenga a base de maldad a la final será provechoso. Entonces dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, pero la justicia libra de muerte. Versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Dios promete en su palabra suplir nuestras necesidades. Y una cosa terrible con la que nosotros tenemos que combatir, luchar todos los días como creyentes,
es con el miedo al abandono de parte de Dios. Dios no abandona a sus hijos, a sus hijas, y Él ha prometido suplir para sus necesidades. Algunos no le temen al hambre, lo que tienen es miedo al hambre. O sea, han pasado hasta hambre, pero tienen un pavor, o no están pasando necesidad, pero tienen miedo al hambre. Y el hambre que aún no tienen hambre porque tienen sus provisiones. Esa hambre que todavía no tienen les infunde miedo, les infunde pavor. Y son gente que por ese miedo tienen que tener la nevera llena siempre porque no se sabe lo que va a suceder, sobre todo en estos tiempos de crisis, tienen que estar comiendo a cada rato porque temen el hambre. Entonces, para ellos es este versículo precioso, versículo número. Porque tienen miedo de padecer hambre. Me acuerdo en estos principios de esta pandemia y de estas restricciones que hubo, aún yo caí en ese temor de, mira, hay que comprar porque se puede uno salir 1 o 2 veces a la semana. Y entonces después descubrimos de que no es así. Hay detrás de esto una manipulación terrible para que la gente compre y compre. Están moviéndonos a base de temor. Pero un creyente, un cristiano, un hijo, una hija de Dios, no se deja llevar por el temor. No se deja manipular por el hambre. Ojo con esto, hermano. El hambre yo sé que es terrible. ¿Sí? Yo sé que el hambre es cosa seria, pero usted y yo ya somos hijos de Dios. Hemos entendido que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Dios fue capaz de sustentar a todo un pueblo en el desierto por 40 años. Yo creo que puede sustentarnos a nosotros por 40 días, en una cuarentena, por 1 año, por el resto de nuestra vida, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, versículo 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Perdamos ese miedo al hambre. Versículo 4. La bendición no es suerte, dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. La mano de los diligentes enriquece, pero la mano negligente quiere decir que no se aplica a las situaciones de la vida, no corresponde con acción a la oportunidad que Dios está trayendo ante la situación que está viviendo. Negligente. No voy a hacerlo, no me gusta ese trabajo, etcétera, etcétera. Es una persona negligente y dice, traerá pobreza. Entonces no es suerte, no es una palabra profética que te van a dar, Dios te va a prosperar. No, hay que ser diligentes, porque la diligencia a la larga traerá bendición. No, las bendiciones de Dios no son de la noche a la mañana tampoco. Dejemos de estar pensando de que un golpe de suerte, no, nada de eso. Más bien cuidémonos de eso porque nos pueden hasta estafar. Hay gente que anda por ahí ofreciendo esto y aquello y son estafadores profesionales y están buscando gente incauta, gente que quiere que las cosas se solucionen así. Ya se acuestan hoy y mañana amanecen con dinero, con una casa. No, diligencia es la clave, no es suerte. Entonces, esa es la bendición del Señor. Dice allí, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces la bendición es eso, no es suerte. Versículo 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Entonces,
Hay etapas, hay tiempos. La Biblia lo dice en otras partes. Tiempo para todo. La vida son ciclos. La vida son ciclos. Hay cosas que vuelven, se repiten, oportunidades. Nada se ha ido para siempre de nuestra vida. Siempre las cosas como el verano, como el invierno, como la primavera, como el otoño, todo vuelve. Que la vida es cíclica, ¿sí? La vida es eso, un ciclo, y las cosas pueden cambiar, gracias al Señor. No sé qué ciclo pudiera usted estar viviendo, qué etapa de su vida en este momento usted puede estar atravesando, pero quiero decirle que las cosas pueden cambiar para bien. Dios puede tomar el control de todo nuevamente y traer un renuevo a su corazón y a su vida. Y en la etapa en que está, aproveche, aprende todo lo que puedas, dedícate. Va a llegar un tiempo en la vida en la que ya no tendremos la misma fuerza, la misma capacidad, es cierto. Entonces aprovecha este momento, este tiempo, y cuando llegue ese tiempo, pues, de la edad, de la etapa, de tiempo de la vida en que ya muchas cosas se aminoran, también viva bien, no ande quejándose de los tiempos, aprovéchelos, pídale a Dios sabiduría, pídasela, y nunca vea X o Y tiempo de su vida como el final, la etapa final, porque Dios es un Dios que renueva, Dios es un Dios de nuevas cosas. Él dice, yo hago cosa nueva. Antes que salga a la luz, ya yo se los estoy diciendo, dice el profeta Isaías. Eso, lógico, se refiere al pueblo de Israel, que estaba cautivo, iba a ser llevado cautivo, que estaba pasando un tiempo de crisis. Y mucha gente en sus tiempos de crisis, en su invierno, por decirlo así, ya se convencen de que así es la vida y que no va a haber más oportunidad y de que ya todo se acabó. Pero quiero decirte con todo respeto, estás equivocado. Estás equivocado. Con Dios siempre hay posibilidades. Con Dios siempre hay renuevo. Ojalá usted, acabo de leer el libro del profeta Isaías en mi lectura que tengo de 4 meses de la Biblia. Y habla mucho de esto, de una nación que fue prácticamente desolada. Y el Señor dice, aunque nada más haya quedado el tronquito, ¿verdad? Ahí saliendo de la tierra, y todo el resto del árbol y ramas y frutos fue despojado. De ese tronquito que quedó allí prácticamente untado a la tierra, el Señor le dice, comparando a la nación de Israel, le dice, de ese yo puedo hacer que brote otra vez un nuevo árbol. Entonces, la vida es de etapas, la vida es de ciclos, ¿eh? Va a venir tiempo nuevo para su vida y Dios se lo hará saber de alguna manera por su palabra, aquí con una impresión en su espíritu, en el espíritu suyo, en el corazón suyo. Dios le dará motivaciones nuevas para que usted entienda de que estamos entrando, de que usted está entrando a una nueva etapa, de que su familia está entrando a un nuevo comienzo, y así es el Señor. No le importa la edad. Ya usted tendrá 70, 80, yo no sé, más de 80. Hay promesas para los ancianos en la Biblia. Dice, aún en la vejez Dios hace que fructifiquen, para que estén vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza y que en el Señor no hay engaño. Eso lo promete el Señor en su palabra. Entonces no te asustes, querida hermana, por la situación que te está tocando vivir. Eso va a pasar, va a dar lugar a otra estación en tu vida. Téngalo por seguro que Dios está pensando en ti desde ya, porque Él no se deja sorprender de nada.
Nada lo toma por sorpresa, él está preparando anticipadamente las cosas, así como un sembrador, ¿verdad? Sabe que si está cayendo nieve en el terreno, él no puede tirar la semilla allí, porque es perder la semilla. De pronto tú estás pensando que Dios se olvidó de ti, no te está tirando nada en tu terreno, pero es que estás pasando por una etapa. Y ese hielo, esa nieve, prepara el terreno para hacerlo más fructífero más adelante. Así es el Señor con nuestra vida. Entonces Él está preparando nuestra vida, nuestro carácter para lo siguiente que vendrá a nosotros. Entonces no te preocupes, dice el versículo número 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. Esa era la época en que Israel recogía. Pero el que duerme en el tiempo de la siega, el que duerme cuando llega una temporada de recoger, ese es un hijo que avergüenza, dice ahí la palabra. Entonces tengamos mucho cuidado. El Señor quiere que estemos despiertos. Hay un tiempo para estar descansados, dormidos, pero otro tiempo cuando el Señor dice es hora de que despiertes porque ha llegado la cosecha, la siega. Y para ese tiempo te he estado preparando el terreno para que no te sorprendas y no te tome por sorpresa la bendición del Señor. Así que tengamos esperanza, hermano. Quisiera decir más sobre esto, pero se la dejo ahí. Usted pídale a Dios que le dé esa sabiduría para entender sus tiempos y sus ocasiones. Versículo 6 dice, habla sobre la cabeza coronada, las bendiciones. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué hace sabia una persona? No que sepa mucho y tenga mucha información, sino que tenga la capacidad de recibir los mandamientos del Señor, recibir la palabra del Señor. Ese es sabio de corazón. Recibe primero los mandamientos y luego con los mandamientos va a recibir sabiduría. Algunos oran, dame sabiduría, Señor. El Señor dice, te doy mandamientos. ¿Qué vas a hacer con ellos? No, yo no quiero mandamientos, yo quiero sabiduría. El Señor, bueno, así no funciona. Primero tienes que recibir los mandamientos, la palabra, las instrucciones de Dios y como consecuencia vendrá sabiduría. Hay que pasar por ahí. Esa es la escuela de Dios. Recibe la palabra, recibe mandamientos de Dios, medítalos, reflexiona en ellos, pídele a Dios que te ayude a ponerlos por obra y vendrá la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría no es una cosa de la cabeza, sino la sabiduría es algo para la práctica de la vida, algo práctico. Y una manera de vivir, practicar la sabiduría, pues es sabiendo lo que Dios ha dicho que yo debo vivir y hacer. Eso es los mandamientos del Señor. Versículo número 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Esta es la integridad en la vida. La integridad es cuando el fruto es igual al árbol. ¿Sí? No es que usted supuestamente tiene un árbol de mango en la casa y resulta que un día va de los brotes supuestos de mango y resulta que usted agarra uno y es un totumo, por ejemplo. Entonces ese árbol le falta integridad, está engañando, no está dando el fruto que debe dar, ¿sí? Entonces eso es integridad, cuando el fruto de nuestra vida es igual que el árbol, eso es integridad. Entonces, seamos íntegros. El Señor promete algo grande. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Sí? Versículo 10. También tiene que ver con lo anterior. El que guiña el ojo
acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Guiñar el ojo, aquí le dicen picar el ojo, es a veces señal de aprobar una conducta. Alguien, por ejemplo, se cogió algo en el supermercado, fue al mercado y se metió algo en el bolsillo para pasarlo y no cobrarlo. Alguien lo vio, pero le guiñó el ojo, como diciendo, tranquilo, no he visto nada, no ha pasado nada. Ese es el que guiña el ojo, como decirle, ok, pasar por alto la falta de los demás. Es una figura, ahí lo que hay es una figura de que nosotros no debemos participar, guiñarle el ojo a las cosas indebidas. El que guiña el ojo algún día acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. No le guiñe el ojo a sus hijos, a nadie, como pasarle por alto la falta. Corrija. Sí, hay, como dijimos ayer, hay siempre un riesgo en corregir, pero no pase por alto nada. Quiero saltar versículos 11 al 14, 8 al 14, perdón, que nos habla de los pros y los contras, lo bueno y lo negativo de tener una boca, ¿sí? Habla, si usted quiere subrayarlo en su Biblia, todo lo que tiene que ver con las palabras, con la boca, ahí terminamos, dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, el necio de labios caerá. El versículo 10, el necio de labios será castigado. Versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Sí? El 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Versículo 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, pero la vara, y aquí por primera vez en Proverbio aparece la vara, de la que tanto se habla en Proverbios. La vara es para las espaldas del falto de cordura. 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Hay otros versículos más abajo que hablan también de los pros y los contras de tener una boca. Yo me he arrepentido muchas veces de tener una boca. He dicho cosas y después es que las pienso. Digo, ¿por qué dije eso? Y uno dice, metí la pata cuando dije esto, cuando metí las de andar. Y yo me imagino si yo fuera el pie de alguien o los pies de alguien, yo diría, pero si yo no me he metido en ninguna parte, dirían las patas, los pies. Quien se metió en problemas fue la boca. Porque metemos la pata con la boca. Entonces, estos versículos nos ayudan a ser más reflexivos al hablar. ¿Sí? Amemos el hablar poco. Ya no sé, porque a veces la gente habla y habla y habla y habla. Son capaces de estar todo el día hablando y hablando de todos los temas como si supieran de todos los temas. Hermano, uno no tiene la obligación de saber todos los temas. Y a veces a uno le preguntan qué piensa uno de esto y de esto. Lo mejor que uno puede decir, no tengo la menor idea de eso. Si no la tiene, no invente, no diga nada. Evite hablar. Lo mejor entonces es ser lo más reflexivo posible. ¿Sí? El versículo 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. La vida es un viaje largo, largo, largo. Y tenemos que evitar al máximo todos los tropezones que podamos en esta vida. ¿Sí? Entonces, vivamos. El versículo 18 al 21 nos habla más de eso. Dice el versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnias es necio. ¿Qué problema con la boca, hermanos?
Dice el 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Y el 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Fíjese usted eso, de lo que nos habla estos versículos. Uno vive, me recuerdo de un profesor de lingüística que tuve en la universidad, y él nunca, se me olvidó todo lo demás, pero lo que nunca se me olvidó fue esto que él dijo, uno vive en su lengua. La lengua, o sea, las palabras de uno son un medio de transporte. Entonces, la pregunta sería, ¿a dónde me están llevando mis palabras? ¿Hacia dónde me están dirigiendo mis expresiones, mis comentarios, mis dichos, ¿verdad? En la casa o fuera de la casa? ¿A dónde están llevándome? ¿Hacia dónde me están transportando mañana mi lengua? ¿En qué clase de persona me van a convertir mis palabras mañana? Tenemos que tener mucho cuidado y glorificar a Dios por nuestra lengua. Nada de chismes, nada de vulgaridades. Por algo la palabra del apóstol Pablo recomienda y dice a las iglesias, quítense de ustedes todo esto, toda mentira, engaño, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué? Porque tus palabras te están transportando día a día hacia una realidad. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, la primera norma que estableció el rey de Babilonia fue enseñar el nuevo idioma de Babilonia a los cautivos. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque tú vives en tu idioma, en tu lengua. Si a ti te trasladan a la edad que tienes, de pronto ya mayor, a un país que habla un idioma diferente al tuyo, tú vas a sentirte totalmente solitario, no sabes qué hacer hasta que aprendas a adaptarte, no solamente a cómo se habla ya el nuevo idioma, sino a la vida que hay detrás de ese nuevo idioma, porque toda lengua es la vida de un pueblo, de una nación. Entonces, por algo el rey de Babilonia quiso enseñarles a los cautivos que llevó a Babilonia una nueva lengua. ¿Para qué? Para que olvidaran las costumbres, para que olvidaran los hábitos que ellos tenían en la lengua materna en la que ellos nacieron, ¿no? Eso pasó con Daniel y los otros jóvenes que fueron allá. Los educaron en la lengua de los caldeos. Sin embargo, bueno, Daniel no se dejó educar porque las palabras educan. Las palabras educan. Ahorita hay una campaña mundial para reeducar a la humanidad. Se llama la corrección idiomática, donde ya quieren eliminar los géneros, etcétera. Y esto va a marcar la vida de nuestros hijos. Les va a enseñar de que es normal, común y corriente y aceptable que a un hombre se le diga mujer o ellos y ellas, ya no existe sino ellos o ella, cosas estúpidas que están promoviendo, pero esto no crea, va calando en la mente y va modificando el comportamiento de los seres humanos porque la lengua tiene ese poder. Entonces yo la pregunta que hago es, ¿hacia dónde nos están dirigiendo nuestras palabras actualmente? ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que pronunciamos más durante el día? Y una recomendación sería que nosotros hablemos más la palabra del Señor a nosotros mismos, a nuestra casa o donde quiera que estemos. Que hagamos el esfuerzo, hermano, de meter en nuestra lengua los dichos de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, le dijo el Señor a Israel, se las vas a repetir a tus hijos y a tus nietos y a todas las generaciones, y las vas a escribir y las vas a poner en la puerta de tu casa, en el dintel,
y las vas a repetir andando por el camino, porque Dios sabe el poder que tiene su palabra para nosotros, para cambiar nuestra vida y para dirigirnos a un nuevo destino. Hablemos entonces la palabra del Señor. Léase todo el resto de este capítulo de Proverbios. Subraya las partes donde dice palabra, lengua, idioma, dan a entender estas cosas y aplíquelo a su vida y Dios le va a bendecir. Amén. Quiero orar por ti, me quedan un par de minutos. Orar por nosotros para que el Señor nos ayude en todo esto y nos enseñe. Todavía alguno ya tiene edad y dice, yo no necesito que me enseñe, pero todos necesitamos ser enseñados. Todavía se puede hablar bien para que ese medio de transporte, que es nuestra lengua, nos lleve al destino que Dios ha fijado para cada uno. Hagámoslo. Hagamos el intento hoy de sacar de nuestro vocabulario todas esas palabras con las que a veces hablamos durante todo el día, de quebranto, de esto y de lo otro, de la situación está mala, yo me puedo morir en cualquier momento, esto se está complicando. Por favor, vamos a cambiar. Si hablamos constantemente de esas cosas, hacia allá nos estamos dirigiendo, porque recuerda, nuestra lengua es un medio de transporte. Vivimos en ella, andamos en ella, así que vale la pena detenernos, póngale el freno a eso y medite más en la palabra del Señor, en el mandamiento de Dios, en los proverbios, y Dios cambiará el rumbo de las cosas. En el nombre del Señor. Ora conmigo. Padre bendito, gracias por esta oportunidad de oír tu palabra, tu consejo. Ayúdanos a todos. Todos necesitamos ser ayudados, incluyéndome. Yo necesito ayuda para andar tus caminos, Señor. Necesito ayuda para vivir en integridad. Necesito ayuda para que se cumpla en mí, en mis hermanos también y en todos, la parte positiva de estos proverbios. No la antítesis, sino la parte buena que dice Salomón aquí, de la justicia, de la bendición del Señor, de las buenas palabras que pueden edificar, que seamos sabios en el andar y en el vivir y en el hablar también para la gloria tuya, Señor. Ayuda a cada uno, por favor, elimina hoy un alto porcentaje de palabras negativas que están afectándonos terriblemente en nuestro andar. Y cambia el rumbo, Señor, a través de nuestro modo de hablar y expresarnos para que podamos darte gloria a ti, Jesús. Podamos traer sobre nosotros toda la gracia, toda la bendición que tú has prometido en tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, Dios, y te doy gracias por sus vidas. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios te siga bendiciendo mucho hoy. Anímate, sigue adelante. Te animo a que leas todos estos proverbios. Por favor, vemos ya casi 90 personas allí conectadas. Les felicito por este esfuerzo. Te pido ya de último que le des me gusta a esta transmisión, si te gustó, y que lo compartas con otros también, el link, los lleves al enlace y compartas con tu familia y amigos la palabra del Señor. Y si no te has suscrito a nuestro canal, hágalo ahora mismo, suscríbase para que podamos tener mayor alcance a través de este medio. Dios te bendiga y mañana estamos aquí 5:30 de la madrugada, Dios mediante. Bendiciones para todos. Estamos en 31 días de oración y sabiduría. Un tiempo especial para ser edificados en la palabra de Dios, porque la sabiduría edifica tu casa. Te invitamos a que nos sigas acompañando todos los días de 5:30 a 6:30 de la mañana por aquí, por nuestro canal de YouTube CBI Casa de Dios.